Bienvenida y bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la Gaceta Oficial de la República Dominicana, la del 9 de septiembre de 2025. Tenemos un paquete interesante de decisiones del gobierno, desde ajustes económicos fuertes hasta, nombramientos, proyectos grandes, temas de seguridad, un poco de todo. La idea es no solo ver qué se decidió, sino intentar entender el por qué, ¿no? ¿Y qué podría significar todo esto? Es como tener una ventana a la cocina del gobierno. Bueno, pues, manos a la obra. Vamos a analizar este material. Empecemos por lo que parece ser el plato fuerte de esta gaceta, la Ley 8625. Modifica el presupuesto general del Estado para 2025. Y el contexto que se menciona es una desaceleración económica en la primera mitad del año. Se habla de volatilidad internacional, factores externos. ¿Cómo responde el gobierno con esta ley? Bueno, la respuesta busca ser clara. Meterle impulso a la inversión pública para reactivar la economía y, claro, asegurar que los servicios básicos sigan funcionando. Lo interesante aquí, fíjate, es el mecanismo que usan. O sea, se autoriza a tomar excedentes de presupuestos anteriores, del 2020 al 2024, fondos que no se llegaron a gastar en distintas entidades, y estos fondos, digamos, se registran como ingresos extraordinarios no recurrentes para el presupuesto del 25. Esencialmente es una reingeniería financiera, mover plata que ya existía pero no se usó hacia donde más se necesita ahora. Y para eso, claro, necesitaban esta ley, lo exige la Constitución. Una reingeniería financiera, mencionas. ¿Y qué tan grande es ese ajuste? Porque las cifras que veo llaman la atención. Sí, son cifras importantes. Se aprueba una nueva estimación de ingresos totales que llega a RD 1.286 billones, billones con B, o sea, millones de pesos, y un nuevo techo de gasto de RD 1.666 billones. Ajá. Lo que nos deja un déficit financiero proyectado de unos RD 276 mil millones. Pero quizá lo más directo es el aumento en las partidas de gasto. Son RD 69.7 mil millones adicionales que se autorizan. ¡Wow! Casi 70.000 millones de pesos más. Eso es un montón de dinero. ¿Se sabe más o menos a dónde va a ir ese gasto extra? Sí, el detalle está bastante claro y apunta a sectores clave. Por ejemplo, salud pública recibe un empujón de casi 13 mil millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas, que es crucial para la inversión, ¿no? Se lleva 17 mil millones adicionales. Claro. Interior y Policía para Seguridad Ciudadana suma unos 5.500 millones. Y una partida siempre relevante, la de obligaciones del Tesoro, sube en 20.000 millones. Ahí suelen estar los subsidios sociales, energéticos. Entendido. O sea que no solo reasignan fondos viejos, sino que también aumentan el gasto en áreas críticas. Y supongo que eso cambia cómo se financia todo el presupuesto, ¿no? Exactamente, tal cual. La ley toca las dos cosas, el gasto y cómo conseguir el dinero. Se modifica la autorización para emitir deuda pública. El monto máximo neto sube a RDC 361.6 mil millones. Y un detalle importante, pueden colocar esa deuda tanto aquí, en el mercado local, como afuera, en mercados internacionales. Les da flexibilidad. Más deuda, entonces, además de los excedentes. ¿Y qué pasa con los préstamos para proyectos específicos? Generalmente la ley los lista. Sí, y la lista actualizada es larguísima y muy reveladora. Te dice dónde están poniendo las fichas. Vemos, por ejemplo, un préstamo de 100 millones de dólares con Mashav, que es la Agencia de Cooperación de Israel. Eso va para un proyecto de educación tecnológica para la industria 4.0. Hay varios proyectos de agua potable, acueductos en San Juan, en la línea noroeste y Hue. Y destaca también la autorización para buscar hasta 500 millones de dólares en la banca internacional para el famoso Tren Metropolitano de Santo Domingo. El Tren Metropolitano. Eso sí que es un proyecto grande. ¿Alguna otra cosa que te llame la atención en esa lista de financiamientos? Sí, definitivamente. Llama la atención la autorización de crédito por casi 240 millones de dólares para la valla inteligente. La valla inteligente en la frontera con Haití. Un tema súper sensible, política y seguridad.
También se aprueba financiamiento para proyectos de adaptación al cambio climático, como el manejo de la cuenca del río Yaque del Sur con la Agencia Francesa de Desarrollo, y un programa grande de seguridad vial con el BID, el Banco Interamericano, por $200 millones. Si juntas todo, la resignación de fondos, el aumento del gasto, la nueva deuda y estos préstamos específicos, ves una estrategia bastante clara. Usar la inversión pública financiada como sea, para tratar de frenar la desaceleración y atacar problemas de fondo en infraestructura, tecnología, seguridad, medio ambiente. Entiendo. Entonces, ¿el dinero está ahí, o al menos la autorización para conseguirlo, de excedentes y de nueva deuda? ¿Y cómo se empieza a ver eso en la práctica? Porque veo varios decretos sobre terrenos, utilidad pública, expropiaciones. Suelen ser el paso previo a las obras, ¿no? Correcto, son los trámites, digamos, para poder empezar a construir. Y cada caso tiene su vuelta. Por ejemplo, el decreto 496-25 declara de utilidad pública una parcela en Guazumal, allá en Tamboril, Santiago. Es para un tanque de agua. Pero lo curioso es que la empresa de agua local, Coraazán, llevaba más de 20 años usando ese terreno privado sin papeles. ¿20 años? Sí, sí. Y las negociaciones con el dueño, un señor Juan Riquelme Blanco, parece que no funcionaron por el precio. Así que, bueno, al final, expropiación. Vaya historia. 20 años. Muestra lo complicado que puede ser a veces. ¿Y qué otros proyectos mueven estas expropiaciones? Hay de todo un poco. El decreto 521-25 es sobre un terreno grande, más de 146,000 metros cuadrados anyway, propiedad de Teófilo Enrique Matos. Ahí el objetivo es meter esos terrenos en el Plan Nacional de Titulación, para regularizar la situación de muchas familias, parece. Ajá. Luego, el decreto 522-25 es más puntual. Lista 54 parcelas con nombre y apellido de los dueños en San Francisco de Macorís. Son necesarias para construir pedazos de la circunvalación de la ciudad, una obra vial importante para la zona. Y hay otro decreto, el 523-25, que parece que corrige uno anterior. ¿De qué va ese? Exacto. Modifica uno del 2021. Lo que hace es ajustar la descripción catastral, o sea, los datos registrales, de unos 62,000 metros cuadrados. Estos terrenos son para construir un terraplén, como una especie de muro de tierra elevado. Es para llevar agua desde el acueducto Barrera de Salinidad hasta Ciudad Juan Bosch y Santo Domingo Este. La modificación hizo falta porque los terrenos originales se habían subdividido. Pero lo interesante es la conexión. Este proyecto de agua está ligado directamente a la construcción de viviendas en la misma zona. Viviendas para los atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Muestra cómo se cruzan los proyectos grandes del Estado. Agua, ciudad, deporte. Se ve en la conexión, sí. Pero si hablamos de infraestructura crítica, el tema que parece dominar esta gaceta es el eléctrico. Hay una declaración de emergencia nacional para compras y contrataciones, el decreto 517-25. ¿Por qué una medida tan drástica? El decreto pinta un cuadro complicado. Lo llama una tormenta perfecta. Por un lado, la demanda de electricidad se disparó a picos históricos nunca vistos, más de 3,850 megavatios. Uf, muchísimo. Muchísimo. Segundo, el riesgo real de que no alcance la luz, o sea, déficit de generación, porque varios proyectos nuevos de energía vienen retrasados. Tercero, el cambio climático haciendo de las suyas, olas de calor que hacen que todo mundo prenda el aire y el sargazo, El sargazo, claro. que llega a las costas y tapa las tomas de agua de las termoeléctricas, afectando cómo operan. Y cuarto, una necesidad urgente de arreglar las redes de distribución. Las inversiones ahí se frenaron con la pandemia y después con los líos globales por la guerra en Ucrania. Una mezcla explosiva, realmente. Y ante eso, ¿qué es lo que permite hacer esta emergencia? ¿Qué cambia? Fundamentalmente, acelera las cosas. Les da permiso por 12 meses a las empresas del sector eléctrico para usar procedimientos de compra más rápidos, los de excepción, que están en la Ley 346, la de compras y contrataciones. El objetivo es conseguir rápido lo que se necesita para fortalecer el SENI, el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Y qué tipo de compras se priorizan con esta vía rápida? El decreto menciona varias cosas. Nuevas plantas de generación térmica que se puedan instalar rápido, sistemas de almacenamiento de energía, o sea, baterías gigantes para darle estabilidad a la red, también equipos para distribuir, medir y cobrar la luz, y contratar los proyectos para rehabilitar las redes que ya existen.
además de las consultorías que hagan falta para todo esto. La meta es clarísima: reforzar la capacidad y la estabilidad del sistema eléctrico ya. Urgente, ahora. Esto abre una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se asegura que la rapidez no se coma la transparencia? Que el dinero se use bien, aunque sea una emergencia. El decreto dice que la supervisión la hará el Gabinete Eléctrico, que es un órgano de alto nivel. Habrá que ver cómo funciona eso en la práctica. Un punto clave, sin duda. Bueno, saliendo de la infraestructura y mirando un poco hacia afuera y a la seguridad, veo que se aprobó un convenio sobre CREFAL, Resolución 8725. ¿Qué es CREFAL? CREFAL es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Es un organismo internacional que ya tiene sus años. Se creó en 1990. Participan la UNESCO, la OEA, varios países de la región. Y bueno, se dedica a eso, a coordinar esfuerzos en educación de adultos. Formación, investigación, intercambios. Esta resolución lo que hace es formalizar la participación dominicana en ese esquema de cooperación regional. Un trámite, digamos. Entendido. También en lo internacional, pero más judicial. 2 decretos de extradición. Sí, efectivamente. Son aplicaciones de tratados y leyes. El decreto 499-25 ordena entregar a México a un ciudadano mexicano, David Alejandro Rodríguez Jacobo. Lo buscan allá por presuntos delitos de corrupción en Baja California. Uso ilícito de atribuciones, abuso por retención, ese tipo de cosas. Ajá. Y por otro lado, el decreto 514-25 ordena entregar a Italia a un ciudadano dominicano, Miguel Ángel Almonte. En este caso, es para que cumpla una condena que ya tiene allá por lesiones agravadas en Udine. Importante, ambos decretos ponen condiciones, que solo los juzguen por los delitos de la extradición y nada de pena de muerte o penas más graves que las que habría aquí. Garantías básicas. Y una medida con posibles implicaciones fuertes en seguridad. El decreto 500-25 declara al Cartel de los Soles como organización terrorista. ¿Cuál es la justificación? El decreto dice que es por actividades de terrorismo, lavado de activos y narcotráfico que se le atribuyen a ese grupo. Lo considera una amenaza grave para la seguridad nacional dominicana y para la región. Se basa en leyes nacionales e internacionales contra el terrorismo y el crimen organizado. Y, ordena coordinar acciones y estudiar posibles sanciones internacionales contra ellos. Es una declaración fuerte, sí. Podría tener consecuencias diplomáticas y en cooperación de seguridad. Pasando a temas más protocolares, pero que reflejan la actividad internacional, varias autorizaciones para que funcionarios acepten medallas extranjeras. Sí, son trámites que hay que hacer. Los decretos 507, 508 y 509 autorizan a militares y a una embajadora a usar condecoraciones que les dieron Venezuela, la Junta Interamericana de Defensa y Francia. Y en esa misma línea de representación afuera, el decreto 512 nombra nuevos agregados militares. En la ONU en Nueva York y en las embajadas en China, Francia, que cubre también Italia, Brasil y Colombia. Puestos clave. Movimientos diplomáticos y militares. Exacto. Y al revés, el decreto 519 anula nombramientos de vicecónsules que se habían hecho antes para Tokio y Caracas. Son los ajustes normales del servicio exterior. Y hablando de ajustes, también hubo movimientos internos importantes, ¿no? Sobre todo en la cúpula militar. El decreto 516-25 trae cambios en la Armada. Sí, es una reorganización bastante visible en la Armada Dominicana. Primero ascienden a vicealmirante a Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez y lo nombran nuevo comandante general. Al mismo tiempo, nombra nuevo subcomandante e inspector general. ¿Y el comandante que sale? El que salía, Agustín Morillo Rodríguez, no se va a casa. Lo nombran viceministro para Asuntos Navales y Costeros en el Ministerio de Defensa. Y el que estaba en ese viceministerio, Ramón Gustavo Betances Hernández, pasa a retiro y lo nombran asesor naval del presidente. Es todo un reacomodo de piezas en la cúpula naval. Entendido. Y además de lo militar, veo otros nombramientos en puestos civiles importantes. Nuevo gerente general para Bandex, por ejemplo. El Banco de Desarrollo. Correcto. Eso por el decreto 498. Y también nuevo director general para DIGEMAPS, que es la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, la agencia reguladora clave en salud. Ese es el decreto 515. Poner gente nueva en esos puestos puede indicar un
Un cambio de aire o de prioridades en desarrollo, exportaciones, regulación sanitaria. También nombramientos en presidencia y en vivienda, ¿cierto? Sí, el decreto 503 nombra a 2 viceministros nuevos en presidencia, uno para ordenamiento territorial y otro para cooperación internacional, áreas estratégicas. Y el decreto 504 designa un director ejecutivo para el Fideicomiso de Viviendas de Bajo Costo, el Fideicomiso MBC-RD. Y curiosamente, a esta misma persona la nombran también asesora honorífica del presidente en temas de inversión. Ah, mira qué interesante esa conexión. Sí, sugiere que ven la política de vivienda social muy ligada a la estrategia general de inversiones del gobierno. En conjunto, todos estos nombramientos civiles podrían ser un intento de darle un nuevo impulso a sectores como desarrollo, regulación, planificación urbana, cooperación y vivienda social. Y ya para ir cerrando este análisis de la Gaceta, un tema que se repite bastante, las pensiones. Varios decretos sobre esto. Sí, es un tema de gestión constante, ¿no? Vemos varios decretos, 505, 506, 510, 513, 518, 520, que otorgan pensiones especiales del Estado, muchas veces por temas de salud, discapacidad, o que aumentan pensiones que ya existían. Varios de estos decretos mencionan el artículo 60 de la Constitución, el del derecho a la seguridad social. Y también pensiones por los años de servicio. Sí, el decreto 511-25 otorga pensiones por antigüedad a 133 servidores públicos que ya cumplieron los requisitos. Y trae un detalle interesante. Les dice a los que cotizaron en el sistema de cuentas individuales, el de capitalización, cómo tienen que hacer para pasar esos fondos al sistema viejo, el de reparto. Según las leyes de pensiones, refleja esa convivencia y transición entre los dos sistemas de pensiones que hay en el país, y el trabajo continuo del Estado en gestionar esas obligaciones. Entonces, si hacemos un balance de este recorrido por la Gaceta Oficial, ¿qué foto general nos queda? Nos muestra un gobierno muy activo, respondiendo a un escenario económico que describen como complejo, con ajustes grandes en el presupuesto y un empuje fuerte a la inversión y la infraestructura. La emergencia eléctrica es especialmente reveladora de las presiones y prioridades del momento. Clarísimo eso. Y atendiendo a las obligaciones sociales de siempre, como las pensiones. Queda claro que la economía y la infraestructura, sobre todo la eléctrica, son los temas dominantes aquí. Reflejan urgencias, apuestas estratégicas, pero la administración no para en otros frentes. Exacto. Es el retrato de lo complejo que es gobernar. Hay que atender lo urgente, pero sin descuidar lo importante y lo de todos los días. Y quizá para dejar una idea picando, considerando la escala de todo esto, la emergencia eléctrica, las grandes inversiones con deuda y excedentes, ¿qué mecanismos tenemos o cuáles habría que reforzar para que como ciudadanos podamos seguir de cerca cómo se ejecuta todo ese dinero y esos proyectos? Para asegurar que no solo haya rapidez, sino también transparencia y sobre todo que los resultados lleguen. Una pregunta que, me parece, va más allá de esta Gaceta. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.